Hola chicos, ¿cómo están? Yo vine a tener una pequeña charla con ustedes acerca de un tema que a mí me incomoda mucho. Principalmente cuando nosotros vamos a estudiar idiomas, ¿no es cierto? Y vamos a estudiar en una escuela o con un maestro. Existen algunas creencias que limitan nuestro aprendizaje y hacen que el aprendizaje de idiomas se haga muy complicado, se haga muy difícil y que no sea una cosa muy placentera. Existen algunas creencias muy limitantes que más estorban que ayudan en el aprendizaje de idiomas principalmente. Y para mí, una de las principales creencias que es una porquería en ese sentido, es la creencia de que uno tiene que pensar en el idioma que está aprendiendo. No puedes pensar en tu lengua materna. Si estás aprendiendo inglés, tienes que esforzarte por pensar en inglés. Si estás aprendiendo portugués, te tienes que esforzar por pensar en portugués. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Es irrealista en realidad. Y lo que muchos maestros están haciendo, desgraciadamente, es hacer con que mucha gente tarde demasiado su llegada en la fluidez, ¿no es cierto?, en el idioma. Porque la lengua materna de una persona no es sencillamente un idioma que una persona habla. No es. La lengua materna es todo lo que uno es. O sea, define la cultura, los antecedentes, define o sea, toda la historia de una persona. La persona escucha la lengua materna desde que estaba en la panza de la madre, ¿no es cierto? Existen algunas investigaciones que indican que a partir de los 2 meses, la tonada del lloro de los niños ya es influenciada según la lengua materna, según la lengua que está alrededor de la persona. Entonces, eso de que uno no puede pensar en el idioma de uno es irrealista en realidad. Es irrealista. Yo he puesto hace unos 2 días una cajita de preguntas en la historia de Instagram y una chica dijo, ay, mi maestro me dijo que yo tenía que pensar en inglés porque yo estaba estudiando inglés y, y yo escribí una cosa, me equivoqué, entonces él dijo que yo me equivoqué porque no estaba pensando en inglés. Solo que tu maestro tampoco piensa en inglés. Tu maestro piensa en español, solo que por el tiempo y la práctica, él ya tiene habilidad de comunicación suficiente como para pensar más, o sea, para poner esas expresiones o lo que él quiere pasar de forma más rápida en inglés. Por ejemplo, mi lengua materna es el portugués. Es mi idioma, es lo que yo soy, es el idioma con el que yo me siento más confortable para hablar, porque es el idioma que yo crecí hablando, pero yo practiqué mucho español y hablé miles de horas de mi vida español. Entonces yo adquirí habilidades para poder comunicarme en español de forma más rápida, pero sin olvidarme mi idioma, ¿ok? Entonces eso es una habilidad que viene con el tiempo. Es una habilidad natural. Tu cerebro está programado para aprender otro idioma, pero no existe bilingüismo sin una lengua materna. No existe aprender un idioma sin tener como base el idioma de uno. Entonces uno tiene que utilizar el idioma de uno como escalón para llegar a aprender una lengua un segundo idioma o otra lengua. ¿Ok? Entonces tu idioma no es tu enemigo, tu idioma es tu amigo y tú lo tienes que usar como base, o sea, ahí te tienes que apoyar para aprender otro idioma. Y por eso cuando yo aquí en la página hablo en español o hago referencias con el español para enseñar el portugués, es por eso, porque yo quiero que tengas como base tu idioma. Ese es tu, qué sé yo, ese es el suelo, ahí es donde te tienes que apoyar para aprender un idioma. Y cuando sacas todo eso de la cabeza, o sea, todas esas creencias limitantes de que yo tengo que pensar en el idioma, tu aprendizaje se hace más placentero. Porque, por ejemplo, una frase en portugués o una expresión en portugués
Si yo no sé, si yo no tengo como base mi idioma materno, yo muy difícilmente voy a entender completamente de un principio esa frase, ¿no es cierto? Y estar siempre pensando en, ay, tengo que pensar en el idioma, tengo que pensar en el idioma, eso es un estorbo, no hace bien para nadie, dale. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar tu lengua como escalón para llegar a aprender un otro idioma. Entonces, tu lengua materna nunca, jamás será un obstáculo para que aprendas otro idioma. ¿Ok? Dale, tú tienes que celebrar tu lengua materna porque eso es tu historia. Tu acento es único, entonces no te preocupes tampoco demasiado en que, ay, yo tengo que tener un acento así, tengo que tener un acento asado. No, tu acento es único y no hay error cuando hay coherencia. Si hablaste y la otra persona te entendió, no hubo un error. Porque así es, ¿ok? No tienes que tener miedo de mostrar que no eres nativo del idioma o que el otro idioma no es tu lengua materna. No es así. Siempre vas a tener acento. Y cuando hay coherencia, bueno, no hubo error. Dale chicos, así que muchas gracias por la atención. Nos vemos.